Bien, hermanos, los invito a que se pongan de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya el hermano me hizo de Caborca, ¿no? Ya me hizo de allá el hermano. Gloria a Dios por ello. Vayan ahí al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 17, hermano. Éxodo, capítulo 20, verso 17. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Bien, voy a dar lectura al verso 17 y después ustedes le dan lectura y así terminaremos la lectura. Sí, yo inicio, o mejor dicho, yo leo una vez el versículo y ustedes juntos una vez también. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, le damos gracias por este día que nos permite, Señor, la vida y la salud, y siempre hago mención en mis oraciones que gracias por podernos y permitirnos invertir nuestra vida en su obra, Señor, sea para su gloria. Ayúdenos como iglesia, ayúdenos como hermanos a seguir adelante y seguir exaltando su nombre. Esto a través de nuestro testimonio, fe y comportamiento, Señor, doctrina, la cual se puedan ver reflejadas en nuestras vidas. Que su evangelio, Señor, siga salvando almas y permítanos aún, Señor, seguir predicando las buenas nuevas de salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento, vamos a estar ahí trabajando en esta parte de la Escritura. Para la gloria de Dios, pues hace algún tiempo comencé con esta serie de los 10 mandamientos. Hoy me toca concluir ya con el 10º mandamiento. En la primera vez me tocó el privilegio y la oportunidad de dar las 3 leyes que registra la Biblia: la ceremonial, la moral y la social. En una escuela dominical, y recuerdo que me tocó el 3er mandamiento: aquí no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y los demás los hemos estado viendo durante los días miércoles. Hoy, hermanos, toca lo que es el 10º mandamiento: no codiciarás. Y esto es de suma importancia para nosotros. Solamente permítame recordarle los 10 mandamientos, creo que usted ya lo sabe. Solamente se lo voy a recordar, no necesitamos así estrictamente saberlos de memoria, pero sí debe de conocer en su corazón, tenerlos, los principios de cada mandamiento, recordarlos, y esto le va a ayudar a ser un mejor creyente, porque si hablamos en cuanto al contexto de esta escritura, es Dios mismo dando esta ley moral al pueblo de Israel, el cual se había encontrado cautivo en el reino, mejor dicho, en el imperio Egipto, y de allí el Señor los liberta, pero esa liberación necesitaba una ordenación también y una manera y forma correcta, santa, de que el pueblo debiera vivir, y es por eso los 10 mandamientos aquí escritos, dados al pueblo de Israel, porque ellos debían dirigirse según el plan, en ocasiones digo el bosquejo de Dios para las vidas de los israelitas, y así ser agradables ante Dios. Estamos entrando aquí a la ley, a la dispensación de la ley. Nuestro hermano Ramón nos estaba explicando esa administración de tiempo determinado de Dios. Dios sigue siendo el mismo, solamente que Él determina la forma y el tiempo en que dirige a su pueblo, o cómo Dios se manifiesta a Él. Dios no cambia. Así, hermanos, en estos 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento.
no te harás imágenes de ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice el segundo mandamiento. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día del reposo para santificarlo. El quinto y muy conocido, honra a tu padre y a tu madre. Y continúa. El sexto, no matarás. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no hurtarás. El noveno, no darás falso testimonio. Y este décimo, no codiciarás. Y algunos comentaristas, inclusive el escritor puritano Thomas Watson, dice, al igual que el pastor John MacArthur, que este mandamiento es el que sostiene, o de ahí inician los otros 9. ¿Cómo es esto? Es decir, antes de quebrantar cualquiera de los 9 mandamientos anteriores, está la codicia en el corazón, es el inicio para quebrantar. De hecho, tomé prestado el segundo punto de ahí del libro de los 10 mandamientos de Thomas Watson, que él lo pone como la codicia, la nodriza de todos los vicios, la madre de todos los vicios. Es ahí donde empieza todo el problema y el proceso en el ser humano, en la persona caída. Y hermanos, como leímos ahorita, los mandamientos y precisamente el décimo va directo primeramente a la mujer de tu prójimo y a los bienes de tu prójimo. Ahí están. Por eso el Señor Jesucristo resumió estos 10 mandamientos de la siguiente manera. Dijo que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hace referencia a las 2 tablas. Recuerde que los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. Los primeros 4 en la primera tabla tienen que ver con el ser humano y su relación, honra y devoción con Dios. Y los 6 restantes, la segunda tabla, tienen que ver con el trato interpersonal con el prójimo. De manera que el Señor, en su sabiduría, ¿cómo resume esto? ¿Cómo comprime? Hace un compendio de estos 10 mandamientos y dice simple y sencillamente: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están implícitos. De manera que si nosotros amamos a Dios, no vamos a tener otros dioses, no nos vamos a inclinar ni a hacer imágenes, respetaremos su nombre y guardaremos su día. Y de igual manera, si amamos a nuestro prójimo, no le robaremos, honraremos a nuestros padres, no seremos inmorales, no diremos falso testimonio, porque amamos al prójimo. De manera, hermanos, que este mandamiento va directo al corazón, al ser interno de la persona. Lo que el Señor quiere proteger a través de este mandamiento es nuestro corazón, nuestro interior. ¿A qué me refiero con esto? Que acompáñenme para hacerlo más claro en Romanos 7:7. Por mientras nuestro hermano Sergio va a proyectar allí. Pero vaya a Romanos 7:7. Pablo hablando en esta ocasión. Y quiero leer de la siguiente manera. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De manera que el trabajo de la ley aquí, según el apóstol Pablo, es hacernos conscientes de nuestro pecado interior, de nuestra intención pecaminosa
hacia la codicia o a la relación de este pecado silencioso. Estaremos viendo como título, cuidando nuestro ser interior para no codiciar los bienes ajenos. Y el tema es la codicia, hermanos. La codicia, nuestro pasaje lo hemos leído. Éxodo capítulo 20, verso 17, y también lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 21. Es el mismo mandamiento, solamente que Dios le recuerda al pueblo. Y quiero definir algo acerca de lo que es la codicia. Según el diccionario, es muy amplia esta palabra. Muy amado, amor, codiciable, cosa delicada, delicioso, deseable, deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado, precioso. Pero el contexto nos limita a la codicia, por lo que nos está diciendo este 10º mandamiento: no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. Thomas Watson dice y da una definición: es desear más de lo que es suficiente, un deseo insaciable de tener más. El Catecismo WR dice: deseos y emociones desordenados hacia la propiedad ajena. Y en un sentido, hermanos, el mandamiento hace énfasis en eso, porque pudiéramos pensar entonces, hermanos, ¿hasta dónde puedo yo desear sin codiciar? ¿Dónde me doy cuenta que yo estoy transgrediendo este 10º mandamiento? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿El desear es malo? ¿El querer una vida mejor? ¿El querer cosas buenas es malo? ¿O hasta dónde puedo llegar y decir, ya estoy codiciando? Esto que estoy anhelando en mi corazón ya es el pecado de la codicia. Estoy quebrantando el 10º mandamiento, simple y sencillamente, hermano. En el significado de la palabra lo podemos encontrar y está incluido ahí en nuestro texto. Codiciar los bienes ajenos, eso es la codicia. No es que usted quiera algún bien, sino que usted quiere el bien de aquella persona, siendo material, o como lo expresa el mandamiento, puede ser la esposa o el esposo de alguien más. Ese es el pecado de la codicia. Y en este sentido, la codicia incluye tanto como envidia, descontento y avaricia. Todo eso va entrelazado, va unido y sale desde dentro de nuestro corazón. Y la advertencia es clara para nosotros, hermanos, que debemos evitar esto. ¿Quiere alguna definición más? Bueno, la codicia, como les digo, incluye la envidia, el descontento y la avaricia, resintiendo el hecho de que otros poseen lo que usted no tiene. O sea, usted resiente en su vida el hecho de que alguien más tenga cualquier cosa o persona que usted no tenga. Y ese es el punto cuando uno viola el 10º mandamiento, querer el bien ajeno. Ahí descansa este mandamiento, porque no estamos peleados con querer ser mejores, tener un mejor trabajo, tener una mejor vivienda, pero todo eso va dentro de los principios que ya se han dado anteriormente en estos mandamientos y en el resto de las escrituras, conforme y bajo la voluntad de Dios. Eso no es malo que usted busque, pero ya cuando nuestro corazón está inclinado hacia el bien o las pertenencias ajenas, se ha convertido en un corazón codicioso. De manera, hermanos, que tengamos cuidado. Espero que ninguno de nosotros en este día, en esta hora aquí en la iglesia, esté codiciando algo que no es de usted, que esté totalmente inconforme o descontento por lo que tiene, y al mirar a otra persona su bien y usted desearlo. Debe de ser con forma, hermano, bíblica, en la que debemos dirigirnos
en esto. Sabe, hermano, que en el verbo original, no codiciar, es desear, tener las posesiones de otros. Pero va más allá de admirar lo que otro posee. Va más allá. Tiene una intención, y lo leo. Solamente el mal deseo no es codiciar, sino el impulso interior que lleva a la acción de apropiarse de forma indebida del prójimo. Y anteriormente decía que tanto desde el 6º mandamiento hasta el 9º hay una relación y todo inicia. Si usted codicia el bien de alguien y su deseo es tan fuerte que va a suceder lo que acabo de leer. Su impulso interior lo llevará a apropiarse de forma indebida del bien ajeno. Su codicia tomará el control en su vida y hará y quebrantará este mandamiento. Pero hermanos, como primer punto, la codicia es el inicio de grandes males. La codicia es el inicio de grandes males. Y se toma muy a la ligera. Conocemos pasajes como Isaías 14:13. Si usted puede acompañarme allí en Isaías 14:13 para leer algo acerca del enemigo de nuestras almas y considerar que aunque no vamos a encontrar la palabra codicia, está implícita aquí. Esto implica. Y posteriormente estaremos viendo cómo este pecado más antiguo, que obviamente sucedió en el cielo, después es trasladado al huerto del Edén por un astuto demonio. Vea lo que dice Isaías 14:13. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La consecuencia, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Allí está, y podemos leer también Ezequiel 28 para recordarnos, hermano, lo que el pecado o los grandes males que la codicia ha traído a todo aquel ser codicioso. Ezequiel capítulo 28, verso 11 voy a leer en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín protector, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché de delante del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Y continúa. La codicia de Satanás era estar al lado de Dios, ser semejante al Altísimo. Y quise leer desde el 11 para recordar esta descripción de este ángel Luzbel,
que era perfecto, tenía todo, pero la codicia, al ser semejante al Altísimo, al hacer sus propias contrataciones, al pensar, maquinar y atreverse, qué osadía de estar en el monte de Dios, al lado de él como semejante, lo llevó a su ruina. Y aquí empieza este pecado, hermanos. Vio, codició, pobrecito Satanás, pero no tomó, porque el Señor lo desechó. Pero ese es el modo operandis de la codicia. Y todo nace ahí dentro de usted. Nace dentro de nuestro corazón. La codicia. Para esto, con una experiencia derrotada, con un objetivo codicioso, fracasado, Satanás no contento con esto, podemos ir a Génesis capítulo 3. Incita ahora al ser humano, una vez creados, para que la codicia se apodere de ellos. Y hermanos, este pecado es serio. Todos ciertamente partimos de Génesis capítulo 3 y decimos que ahí está el pecado, por el pecado, pero antes del pecado está la tentación, en este caso que sufrió Eva o presentó Satanás a Eva, y después vino la codicia. Y fue entonces cuando tomó y comió. De manera que el desastre que estamos viviendo en este mundo es iniciado por la codicia de una mujer. La codicia, el pecado más antiguo. Y puedo leer, sígame, Génesis capítulo 3. No tome el tiempo, discúlpeme. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Y vea esta frase, hermanos. Como esta palabra, hermano, esta pregunta diabólica, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No tengo tiempo para hacer algunas aplicaciones aquí en cuanto a otros temas, pero la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ella sabía, estaba consciente de él, y ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está sufriendo un ataque, una tentación severa esta mujer o el ser humano. Sino que sabe Dios, aquí está a flor de piel la tentación, la incitación a pecar, a codiciar, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Se acuerda ahorita que leíamos Isaías y Ezequiel? Era la intención de Satanás ser semejante a Dios, y con ese mismo engaño aborda a Eva diciéndole, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está el proceso. Aquí está, hermano, revelado, gracias a Dios, cómo es la forma en que nosotros cedemos a la tentación por causa de un corazón codicioso, que según la codicia es el principio de grandes males, el cual estamos viviendo aún por causa de esta situación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se acuerda? El árbol codiciable. Ella puso o se apropió de esta fruta por medio de una acción indebida, violando el mandamiento que Dios le había dado de no comer de ese árbol. ¿Pero qué lo llevó a eso? La tentación se presentó, fue la codicia de su corazón, la oferta mentirosa que Satanás le hizo, la cual ella creyó y codició y vio y comió determinadamente. Y vea el mundo hoy. Romanos 5.
Por un hombre entró la muerte, por la transgresión de uno, todos mueren, por la desobediencia de uno. Es por esta causa. El hombre es responsable ante Dios. El corazón codicioso, el proceso que le llevó a comer este fruto fue que quiso ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está el parteaguas de las primeras dos dispensaciones, la inocencia y la conciencia. Entró el pecado. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué, hermano? Por la codicia de Eva y de Adán también. Ahí está. Ese fue el inicio. Ellos no lo evitaron. Triste realidad. Un lapso de tiempo de aproximadamente 6,000 años de historia de la vida, de la creación del hombre, y bajo esta condición de pecado por causa de la codicia. Es por eso que Dios de alguna manera pone la codicia al final. Un codicioso, si lo relacionamos con los 10 mandamientos, un codicioso no se va a conformar con el único Dios, que es el primer mandamiento. Él va a querer otro Dios. Un codicioso no se conformará a Dios mismo y la manera o el modo de adorarle, sino que querrá tener algo representativo contrario a lo que su Dios le da. Absalón juró en el nombre de Dios por codicia, por obtener el reino de su padre. O sea, hay hombres que por codicia mencionan el nombre de Dios para obtener ese bien. ¿Y qué decir de las personas que sacrifican el tiempo de Dios por la codicia de tener más y no darle el tiempo y el día que le corresponde a nuestro Dios? Podemos seguir mandamiento tras mandamiento y es la codicia la que nos lleva a grandes ruinas, a grandes males. Y el consejo es evitar esto. ¿Cómo está su corazón? ¿Está codiciando algo? ¿Su corazón está inclinado a algo? Ahorita veremos que la codicia lo lleva al codicioso a invertir los órdenes o los principios de Dios. De manera que si la Biblia nos enseña que Dios debe de estar en primer lugar, el codicioso lo va a poner en segundo, en tercero, quizás hasta cuarto. La codicia lleva a alterar el orden, el principio bíblico del orden en las Escrituras. Debemos tener cuidado. Con eso pudiéramos hablar del ejemplo de Acán también, pero es suficiente. La Biblia es clara. La Biblia es clara en cuanto a esto. Solamente veamos nuestro segundo punto, hermano. La codicia es la nodriza. La codicia es la nodriza de todo pecado. Ahí está el problema. Usted tiene problemas personales, laborales, no sé. Medite en su corazón y vea cuál es la causa, por qué empezó esto. Si podemos leer de alguna manera el Salmo 73, nos veremos reflejados si es nuestra situación. Allí, Salmo 73, el Salmo de Asaf, gracias a Dios que este hombre entendió. Pero quiero leer Salmo 73, considerando la codicia, cómo inicia esto. Verso 2, estaré leyendo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos,
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Verso 27. Pero he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartare. Este salmista estuvo a punto de desviarse al ver cómo la gente del mundo en su tiempo lograba con creces los antojos de su corazón. Eran prósperos en todas las áreas y aún haciendo maldad. El salmista sentía punzadas, tenía envidia en su corazón de la gente impía. La codicia, la tentación estaba trabajando en él. Gracias a Dios que hay unos versículos aquí donde él comprendió. El verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, pues ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia, la de ellos. La gente, hermanos, si podemos pensar, la gente en nuestro tiempo, aplicando este salmo, en ocasiones su mirada está en los logros y en aquella prosperidad ficticia de los impíos. Y anhela su corazón ser como ellos. Eso no debe ser. Nosotros tenemos una herencia inmarcesible que no se marchita. Tenemos la seguridad de nuestras almas, tenemos un cielo nuevo, tenemos la esperanza de la vida eterna que no se puede comparar con cualquier cosa que podamos ver en este mundo. Pero la codicia, hermanos, es suave, se alimenta poco a poco. El Señor Jesús varias ocasiones advirtió: guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Ese no es el fin, no es el propósito para la persona en este mundo, sino adorar y crecer en adoración a nuestro Dios día con día. De manera, hermanos, que ahí está el problema. En su y en mi corazón. ¿Qué es codiciar entonces? Cuando los pensamientos, hermanos, están dirigidos solo a este sistema mundano, allí puede haber codicia. Un ejemplo de Thomas Watson de aquellos tiempos, en un pueblo de Galos, en el antiguo pueblo de Francia, para ilustrar esto, cómo la codicia lo lleva desbocado al ser humano. En este pueblo de Gales o Galos, en el antiguo pueblo de Francia, los pobladores probaron el dulce vino de Italia. Y estos franceses salieron en busca de aquel país italiano y no descansaron hasta encontrarlos. Y así puede ser que usted pruebe que su corazón se esté desviando hacia la avaricia y vaya tras ella. Hermanos, no estoy aquí para decirle que usted es un codicioso. No es mi intención. No estoy aquí para decirle que usted es un avaro o ávaro, como quiera. Estoy aquí para advertir y prevenir nuestro corazón de este pecado terrible.
Pero a la vez, usted, como este mandamiento va dirigido a lo interior, dentro de usted, allí, algunos pueden decir el corazón, o como lo traducen algunas Biblias, los riñones, las entrañas. El punto es su ser interior donde nadie ve, que usted considere también si está tomando este rumbo. Si no, gloria a Dios, hermanos. Tenemos que combatir la codicia. Hemos aprendido. El tema de la codicia es crucial para guardarnos de manera correcta y así vivir los principios de nuestro Dios. Allí va a empezar. Si usted llegara a quebrantar alguno de los mandamientos, créalo que antes de quebrantar ese mandamiento, la codicia se apoderó de usted, le dominó. Su deseo desordenado del bien ajeno. ¿Cómo combatimos y vencemos la codicia? Es fácil, hermano, estando conformes con lo que tenemos, con lo que usted tiene. Disfrútelo, compártalo, deleítese en lo que Dios le ha dado. No ande compitiendo con nadie, hermano. Solamente agradezcamos a Dios por el bien que tenemos y disfrutémoslo. El contentamiento nos permite valorar y disfrutar lo que Dios nos ha dado, aún los bienes, hermano, aún los bienes, porque recuerde que lo contrario del contentamiento es la codicia. No sé si usted esté codiciando algún estilo de vida de algún impío en su trabajo. No lo sé, porque este mandamiento va dirigido a su interior, pero usted sí lo sabe. Usted sí sabe cuál es su intención. Examinamos pues nuestras vidas en cuanto al orden de prioridades. Y aquí, hermanos, sí podemos, de alguna manera, humanamente hablando, poder discernir o tan siquiera, no tanto emitir un juicio condenatorio, pero sí ver con claridad sus prioridades. Cuando usted se llena de tareas terrenales, cuando usted se llena de ocupaciones terrenales, sin darse cuenta, la codicia está calcomiendo su alma, de manera que ya ordenó, o mejor dicho, ya invirtió el principio bíblico de Dios como en primer lugar y no se ha dado ni cuenta. Si antes era fiel a la membresía, primeramente a Dios y a la membresía de su iglesia local, ahora se le da igual venir o no venir los días de culto. Quizás pudiera ser que en ese sentido sí podamos percibir humanamente que se está descuidando. Y ojalá no sea este el propósito o la causa que usted ya no tiene o no ha considerado a Dios como la prioridad de su vida. La codicia ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Cuando esto pasa, se ve claramente. Los pensamientos, los planes, aún nuestra manera de hablar y los lugares que frecuentamos son terrenales. Debemos de estar conscientes de esto. La bienaventuranza que Dios nos da ahí en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir, también nos ayuda, hermanos, a rebatir o combatir este pecado de la codicia. Cuando usted es generoso, cuando usted da de lo que Dios le ha dado, no estoy hablando que si usted es rico para que dé, sino simplemente que usted comparte lo que Dios le ha dado con un corazón agradecido, usted está combatiendo la codicia. Usted está luchando en contra de ello porque no está poniendo las cosas o la mira en las cosas de este mundo, como lo dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Se debe de tener cuidado, hermanos. Mire, hermanos, algo claro. Si hay frutos y logros en su vida al dominar y vencer la codicia, usted los puede ver. Si usted no tiene este problema, usted va a estar en paz, hermano. Tranquilo, hermano.
va a tener un relajamiento en Dios, se estará gozando en la iglesia, en lo que Dios le ha demandado, en lo que usted conoce de la Biblia. Usted tendrá una paz y un contentamiento, una tranquilidad, hermano, porque no hay una codicia que le esté inquietando o le esté llevando a alterar el orden del principio bíblico. Usted va a estar en quietud, estará tranquilo, gozando de lo que Dios le da. Y por ende, hermano, el crecimiento espiritual en su vida será claro. Será claro, hermanos. Usted no está preocupado por una vida codiciosa, por metas personales, avariciosas, sino que usted, hermano, está disfrutando de lo que Dios le ha dado, está siendo responsable de lo que Dios le ha mandado. Usted refleja con esa actitud que no está atareado con la codicia en su vida. Medite esto, véalo en su vida, disfrute de la paz que Dios nos da, la tranquilidad, que ese es el fin de este mandamiento o de este mensaje, Señor. Animarle a que descanse en el Señor, a que esté tranquilo. El Señor a su tiempo, hermano, proveerá si hay alguna necesidad. El Señor a su tiempo la proveerá. Yo le animo a que considere lo que este pecado pudiera causar, ha causado, inclusive es la condición por la cual está así el mundo, y que podamos combatir esta tentación, porque sin duda le llegará, hermano, le va a llegar. Esté listo para esto, y yo le animo a que siga tranquilo, confiando en Dios, que nada le quite el sueño y el servicio a Dios, que se vea claramente en nuestras vidas, y ese crecimiento crecimiento espiritual, que la gente pueda verlo, hermanos, porque no hay prioridades terrenales, sino solo espirituales. Señor, le damos gracias por este mandamiento que usted ha dejado en la palabra de Dios. Queremos que usted nos ayude. Dios, estamos en un mundo caído, con una naturaleza caída. Sentimos, deseamos, pecamos, Señor. Desde nuestro interior, usted conoce lo más profundo de nuestro ser. Solamente rogamos que usted nos ayude a vencer esto, Señor, y poder enfocarnos en el plan que usted tiene para nosotros. Sea con cada uno de mis hermanos. Ayúdenos con su Espíritu Santo, Padre. En Cristo Jesús. Amén.